Guten Tag, meine Freunde. Soy Martín Lutero y me encuentro aquí en el castillo de Wartburg. Estoy escondido de los agentes de la Iglesia Católica y de los príncipes alemanes que quieren acabar con mi vida, y llevo aquí ya algunas semanas. En estas semanas he podido estudiar las Sagradas Escrituras y me he dispuesto a traducirlas a mi lengua madre, el alemán. Tengo muchas cosas por hacer y he hecho otras tantas, pero antes de seguir, permítame contarles mi vida. Martín Lutero nace en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultura denominada luteranismo. Hijo de Hans y Margaret Luther, Martín fue bautizado al día siguiente de la celebración de la festividad de San Martín de Tours, por lo que le dieron el nombre de ese santo. En 1484 la familia se trasladó a Mansfeld, en donde el padre dirigía varias minas de cobre. Habiéndose criado en un medio campesino, Hans ansiaba que su hijo llegara a ser funcionario civil para darle honores a la familia. Con este fin, envió al joven Martín a varias escuelas. En 1501, a los 18 años, Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt, donde tocaba el laúd y recibió el apodo de El Filósofo. Las ansias de obtener grados académicos llevaron a Martín a estudiar las escrituras en profundidad. Influido por la vocación humanista de ir a las fuentes, se sumergió en el estudio de la Biblia y la Iglesia primitiva. Debido a esto, términos como la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para Lutero, convencido de que la Iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las Escrituras. Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero servía como predicador y confesor de la Iglesia de Santa María. Predicaba habitualmente en la iglesia del palacio, llamada también de todos los santos, debido a que tenía colección de reliquias proveniente de la fundación creada por Federico III de Sajonia. Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados. Después de la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira, que no teniendo base en las Escrituras podía confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la... Me di cuenta de que la Iglesia Católica estaba estafando a la gente. Me di cuenta de que les estaban vendiendo salvación e indulgencias. Esto es, que les estaban cobrando dinero por ser salvos o por perdonar sus pecados. Esto no está en la Biblia. Romanos 5:1 nos dice que el justo por la fe vivirá. También me di cuenta de que en la Iglesia Católica tenía un poder político muy grande y que la forma de liberar a las personas iba a ser enseñándoles la palabra de Dios, para que se dieran cuenta de que la verdadera libertad está en Jesús. Es por eso que clavé 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, esto con la intención de debatirlas. Sin embargo, creo que molesté a muchas personas y entonces empezó una persecución. Lutero, estudiando la carta a los Romanos 1, 16 y 17, que le llevaría a hacer la reforma, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para todos los que creen que alcancen salvación, los judíos primeramente y también los griegos. Su enojo siguió creciendo y, según la tradición, el 31 de octubre de 1531 fueron clavadas 95 tesis en la puerta del palacio de Wittenberg, una invitación abierta a debatirlas. La tesis condenaba la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedía una disputa teológica en lo que eran las indulgencias. Sin embargo, en sus tesis no cuestiona directamente a la autoridad del Papa para condenar las indulgencias. Después de hacer caso omiso a Lutero, diciendo que era un borracho, el Papa León X ordenó en 1518 al profesor dominico de la teología Silvestre Mazzolini que investigara el tema. Este denunció que Lutero se oponía de manera implícita a la autoridad del sumo pontífice al mostrar un desacuerdo con una de sus bulas. Mientras tanto, Lutero escribió el sermón sobre la indulgencia y la gracia. Posteriormente tomó parte en la Convención Agustina de Heidelberg, donde se presentó una tesis sobre la esclavitud, el hombre y el pecado. El Papa advirtió a Lutero el 15 de junio de 1520, con la bula Ex Urge Domine, de que se arriesgaba la excomunión, a menos de que, en un plazo de 60 días, repudiara 41 puntos de su doctrina seleccionada. El 16 de abril de 1521 fue citado a la Dieta de Worms, donde un consejero, Johann Eck, asistente del arzobispo de Trevis, me puso sobre la mesa un montón de copias de mis libros y me pidió que me retractara.
me hizo la pregunta expresa: Lutero, ¿rechaza usted los libros y los errores que en ellos contienen? A lo que yo contesté: se me tiene que convencer mediante las escrituras de que yo estoy mal. La dieta de Worms me obligó a retractarme. Sin embargo, yo respondí que mi conciencia estaba sujeta a las escrituras. El emperador finalmente redactó un edicto el 25 de mayo de 1521, donde se me declaraba prófugo y hereje, y prohibiéndome escribir todas las obras y prohibiendo que la gente leyera todas mis obras. Lutero se presentó ante la Dieta el 16 de abril. Johann Eck, un asistente arzobispo de Treveris, presentó a Lutero una mesa llena de copias de sus escritos. Le preguntó a Lutero si los libros eran suyos y si todavía creía en lo que las obras enseñaban. Lutero pidió un tiempo para pensar su respuesta, el cual le fue concedido. Lutero oró, consultó a sus amigos mediadores y se presentó a la Dieta de Worms el día siguiente. Cuando se trató el asunto en la Dieta, el consejero Eck le pidió a Lutero que respondiera explícitamente: ¿rechaza usted sus libros y los errores que en ellos contienen? A lo que Lutero respondió que se me convence mediante los testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón. En los siguientes días se hicieron conferencias privadas para determinar el destino de Lutero. Antes de que la decisión fuese tomada, Lutero abandonó Worms. Durante su regreso a Wittenberg, desaparece. La desaparición de Lutero durante el viaje de regreso a Wittenberg fue planeada. Federico el Sabio dispuso una escolta enmascarada a caballo, capturase a Lutero y lo llevase al castillo de Bad en Eisenach, donde permaneció cerca de un año. La estancia de Lutero en Badburg fue el comienzo del periodo constructivo de su carrera como reformador. Es así que llego aquí al castillo de Badburg, donde estoy transcribiendo, o más bien traduciendo la Biblia al idioma alemán. Esta traducción va a significar mucho para el idioma alemán, ya que gracias a ella se ponen las bases para lo que es el alemán moderno. También hablé en contra de la brujería, estaba a favor de la caza de brujas y compartía algunas de las supersticiones, como es que las brujas pueden robar leche con solo pensar en una vaca. Escribí un catecismo mayor y un catecismo menor y escribí otros tantos libros. Muchas de mis obras, más o menos la mitad de ellas, se me atribuyen a mí. Sin embargo, yo no las escribí, sino aquellos que conocían mi fama firmaron en mi nombre, Martín Lutero, y es que así estas obras se cree que son mías, pero en realidad la mayoría no son mías. Finalmente mi legado es aquel de la Reforma Protestante, donde yo no quería separarme de la Iglesia, sino quería que la Iglesia regresara a sus raíces como debe de ser. Sin embargo, por cuestiones que fueron más allá de mis manos, la Iglesia se terminó separando y ahora existen dos, ¿no? La cristiana católica y la cristiana reformada. Sin embargo, a donde tenemos que llegar es que las escrituras son suficientes, las escrituras son verdad y tenemos que regresar a ella cada vez más y cada vez con mayor fe, porque el justo por la fe vivirá. Guten Tag. Empezó a traducir la Biblia, imprimiendo un Nuevo Testamento en septiembre de 1522. Además de otros escritos, preparó la primera parte de la guía para párrocos y von der Wacht sobre la confesión, en la que niega la obligación de la confesión y admite la validez de las confesiones privadas voluntarias. El 8 de abril de 1523, Lutero se escribía a Wenceslaus. Allí recibía a 9 monjas en su cautiverio en el convento de Nimschen. Lutero había decidido ayudar a escapar a 12 monjas del monasterio cisterciense de Nimschen, cerca de Grima, en Sajonia, sacándolas del convento dentro de barriles. En este último grupo se encontraba Catalina de Bora. Entre mayo y junio de 1523 se pensó que la mujer se casaría con un estudiante de la Universidad de Wittenberg, aunque probablemente su familia se negó. Para evitar cualquier objeción por parte de sus amigos, Lutero actuó rápidamente en la mañana del martes 13 de junio de 1523 y se casó legalmente con Catalina, a quien afectuosamente llamaba Katy.
Ella se mudó a la casa de su marido, el antiguo monasterio agustino en Wittenberg, y comenzaron a vivir en familia. Los Lutero tuvieron 3 hijos y 3 hijas. El último viaje de Lutero a Mansfeld lo realizó debido a su preocupación por las familias y sus hermanos y hermanas, quienes continuaban en la mina de cobre de Hans Lutero. Amenazado con las intenciones del conde de Albrecht de Mansfeld de controlar esa industria para beneficio personal, la controversia involucró a los condes de Mansfeld, Albrecht, Philipp, John George y Gotthard. Lutero viajó 2 veces hacia fines de 1945 con el objetivo de participar en las negociaciones para llegar a un acuerdo. Sabiendo que su muerte era inminente, le agradeció a Dios por haberle revelado a su hijo en quien había creído. Sus compañeros Justus Donas y Michael Coelius gritaron: «Reverendo Padre, ¿estás listo para morir confiando en su Señor Jesucristo y confesando la doctrina que enseña en su nombre?» Un distintivo sí fue la respuesta de Martín. Murió a las 2:45 del 18 de febrero de 1946 en Eisleben, ciudad donde nació. Fue enterrado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, cerca del púlpito. Juan Calvino, la obra en Ginebra. Después de tener que abandonar Francia, Farel y Calvino se trasladaron y trabajaron en otros lugares. Farel vino aquí, a la zona de Ginebra. Tuvo éxito trabajando en los pueblos y aldeas próximas a Ginebra. En la ciudad, al principio lo rechazaron y tuvo que salir de ella. Otro hombre que intentó traer la reforma a la ciudad fue el maestro de escuela llamado Froment. Él sí que tiene algo de éxito. También Calvino se abre camino en Ginebra, aunque sin haberlo buscado. Una barricada del ejército bloqueaba el camino y le obligó a desviarse de su trayecto y a atravesar la ciudad. Había pensado pasar de largo, pero los creyentes le suplicaron que se quedara para apoyar la obra. Aunque reacio al principio, finalmente decidió quedarse. Trabajó aquí, en Ginebra, durante casi 30 años. Primero estableció una iglesia conforme a la moralidad de la Biblia y luego trabajó en el avance de la reforma en toda Europa. Su vida como caudillo del pueblo no ha sido intachable. Sus doctrinas no se libraron de errores, pero fue decisivo en el avance de las verdades de máxima importancia y preservó los principios del protestantismo en contraste con los errores de Roma. A veces se puede aprender mucho de alguien por lo que dicen sus enemigos de él después de su muerte. El Papa Pío IV dijo sobre Calvino: el poder del hereje de Calvino consistía en el hecho de que el dinero no lo seducía. Si yo dispusiera de siervos así, mis dominios se extenderían de mar a mar. Calvino tenía un temperamento de líder. Nunca malgastó su tiempo, predicaba 5 sermones a la semana. Escribió un comentario bíblico de casi todos los libros de la Biblia. También realizó un sinfín de artículos teológicos, abarcando un gran abanico de temáticas. No era un vago. Incluso en su lecho de muerte, sus amigos lo tenían que refrenar de sus labores. Les decía: ¿queréis que en la venida del Señor me encuentre ocioso? Vivió una vida modesta. No tenía un salario cuantioso, pero debido a una máxima austeridad, fue capaz de reunir el dinero de 3 años de trabajo que dejó a sus herederos al morir. De la vida de Calvino aprendemos que fue un hombre que envió misioneros a toda Europa. Escribió libros y también los esparció por toda Europa. Fue un hombre cuya influencia abarcó mucho más allá de su iglesia. Empezó siendo solo el pastor de una iglesia en Ginebra.
Un comienzo insignificante, pero llegó a tener una gran influencia. En Lucas 16:10, la Biblia nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Seamos fieles allí donde Dios nos ha colocado. Por más pequeño que sea el lugar o la tarea encomendada, si somos fieles, Dios nos otorgará responsabilidades mayores o una esfera de influencia más amplia. Padre de la Reforma en Escocia y fundador del presbiterianismo. Hoy hablaremos un poco acerca de la vida de Juan Knox, considerado por algunos como el guerrero de Dios. ¿Quieres descubrir por qué? Quédate en esta pequeña cápsula. Juan Knox nació en 1514 en Haddington, una pequeña ciudad escocesa al sur de Edimburgo. Alrededor de 1529 ingresó en la Universidad de St. Andrews y continuó sus estudios de teología. Fue ordenado sacerdote en 1536, aunque más adelante se convirtió en notario y luego en tutor de los hijos de los laicos locales, la nobleza escocesa de menor rango. Fue el ministro del Evangelio cristiano que lideró la Reforma protestante en Escocia. Knox es considerado fundador del presbiterianismo y uno de los predicadores más poderosos de su época, aunque solo 2 de los cientos de sermones que predicó fueron publicados. Su pensamiento había recibido las influencias tanto luteranas como calvinistas, así como de Martin Bucer, en particular sobre su punto de vista acerca de la Cena del Señor. Su intensa actividad como reformador y patriota lo confrontó directamente con las casas francesas católicas que dominaban Escocia. Como consecuencia de esto, Knox fue perseguido y tuvo que buscar protección en el castillo de St. Andrews. Él es una figura clave en la formación de la Escocia moderna. Sin embargo, su tierra natal solo le dedica un monumento erigido a él y sus restos descansan en una tumba que se encuentran debajo de un parking. Juan Knox era de hecho un hombre de muchas singularidades, un profeta Jeremías establecido en suelo escocés. En una de sus campañas, implacable y de oratoria ardiente, intentó acabar con todo lo que él sentía era idolatría y luchaba por purificar la religión de Escocia. Dramáticos acontecimientos estaban desencadenando en Escocia durante la juventud de Knox. Muchos estaban a disgusto con la iglesia tradicional, que poseía más de la mitad de los bienes raíces y obtenía unos ingresos anuales de casi 18 veces superiores al de la corona. Los obispos y los sacerdotes eran a menudo meros nombramientos políticos, y muchos nunca ocultaron sus dobles vidas. El constante tráfico marítimo entre Escocia y Europa permitió que la literatura luterana fuera introducida clandestinamente en el país. Las autoridades de la iglesia se alarmaron por esta herejía y trataron de acabar con ella. Por este asunto, Patrick Hamilton, un converso protestante abierto, fue quemado en la hoguera en 1528. A principios de la década de 1540, Knox estuvo bajo la influencia de reformadores convertidos y durante una predicación de Thomas Guillaume se unió a ellos. Knox se convirtió entonces en un guardaespaldas para el ardiente predicador protestante George Wishart, que se estaba predicando por toda Escocia. En 1546, el cardenal David Beaton había arrestado a Wishart, quien sería juzgado, estrangulado y quemado en la hoguera. En respuesta a esto, un grupo de 16 nobles protestantes irrumpieron en el castillo, asesinaron a Beaton y mutilaron su cuerpo. El castillo St. Andrews fue sitiado inmediatamente por una flota de naves francesas. La Francia católica era un aliado a Escocia.
Aunque Knox no estaba al tanto del asesinato, lo aprobó y durante una pausa en el sitio se unió a la parte sitiada en el castillo. Durante un servicio protestante un domingo, el predicador John Rook habló sobre la elección de ministros y pidió públicamente a Knox que asumiera el cargo de predicador. Cuando la congregación confirmó la llamada, Knox fue conmovido y rompió en lágrimas. Él rechazó el cargo al principio, pero finalmente se rindió a lo que él sentía era una llamada divina. Fue un ministro de corta duración. En 1547, después de que el castillo de St. Andrews había vuelto a ser sitiado, finalmente capituló. Algunos de los ocupantes fueron encarcelados y otros, como Knox, fueron enviados a las galeras como esclavos. 19 meses pasaron antes de que él y otros fueran puestos en libertad. Knox pasó los siguientes 5 años en Inglaterra y su reputación de predicador rápidamente floreció, pero cuando la católica María Tudor tomó el trono, Knox se vio obligado a huir a Francia. Se dirigió a Ginebra, donde conoció a Juan Calvino. El reformador francés describió a Knox como un hermano, trabajando enérgicamente por la fe. Knox, por su parte, estaba tan impresionado con la Ginebra de Calvino que la llamó la escuela más perfecta de Cristo en la tierra desde los días de los apóstoles. Knox regresó a Escocia en 1559 y volvió a desplegar sus formidables habilidades de predicación para aumentar la militancia protestante. A los pocos días de su llegada, predicó un violento sermón en Perth contra la idolatría católica, causando un motín. Los altares fueron demolidos, las imágenes destruidas y las casas religiosas destruidas. En junio, Knox fue elegido ministro de la Iglesia de Edimburgo, donde continuó exhortando e inspirando. En sus sermones, Knox típicamente pasaba media hora haciendo una exégesis tranquila de un pasaje bíblico. Luego, al aplicar el texto a la situación escocesa, se volvía activo y vigoroso y golpeaba airadamente el púlpito. Dijo un tomador de notas: «Me hizo temblar tanto que no podía sostener la pluma para escribir». Los señores de la congregación ocuparon militarmente más y más ciudades, de modo que finalmente, en el Tratado de Berwick de 1560, los ingleses y los franceses acordaron abandonar Escocia. Los ingleses, ahora bajo la protestante Elizabeth I, habían acudido en ayuda de los protestantes escoceses. Los franceses estaban ayudando al partido católico. El futuro del protestantismo en Escocia estaba asegurado. El Parlamento ordenó a Knox y a 5 compañeros que escribieran una confesión de fe, el primer libro de disciplina y el libro de orden común, todos los cuales lanzaron la fe protestante de Escocia en un modo claramente calvinista y presbiteriano. Knox terminó sus años como predicador de la iglesia de Edimburgo, ayudando a formar el protestantismo en el desarrollo en Escocia. Durante este tiempo escribió su historia de la reforma de la religión en Escocia. A pesar de que sigue siendo una paradoja para muchos, Knox era claramente un hombre de gran coraje. Un hombre puesto de pie ante la tumba abierta de Knox dijo: «Aquí está un hombre que ni ha halagado ni temido ninguna carne». El legado de Knox es grande. Su progenie espiritual incluye unos 750,000 presbiterianos en Escocia, 3 millones en Estados Unidos y muchos millones más en todo el mundo. Bueno, esperamos que haya resultado interesante esta pequeña cápsula acerca de la vida y obra de Juan Knox. Que Dios les bendiga y disfrutemos de este día de la unidad presbiteriana y día de la Reforma Protestante. Que Dios les bendiga.